Vamos a comenzar con el prólogo, una introducción a Italia. ¿Dónde se encuentra Italia? Italia está en el Mediterráneo, con límite geográfico por una parte con Francia, por otra parte con Suiza, otra parte con Austria, otra parte con Eslovenia, y esas son sus fronteras. Otra frontera natural son por una parte los Alpes al norte, y luego lo cortan de norte a sur hasta Sicilia, los montes Apeninos. Le rodean 4 mares: la zona de Venecia, donde está el mar Adriático, la zona de Génova y Toscana, que es el mar Tirreno, luego toda la zona entre Puglia y la zona de Basilicata y la zona hasta Calabria, donde tenemos el mar Jónico, y luego el gran mar Mediterráneo. La historia de Italia está como ninguna otra ligada a las culturas del vino. Si el vino nace en toda la zona de Georgia y del norte de Irán, y sobre todo se desarrolla a partir del creciente fértil en Babilonia, y de ahí vienen las grandes culturas a lo largo del tiempo. Vienen de Asia, como las religiones, como los grandes productos mediterráneos son asiáticos, como el vino y el aceite. A partir de ahí, las culturas que traen el vino a Europa, sobre todo al sur de Europa, es la cultura de los fenicios. Son las primeras ciudades de Europa. Son fenicias, y son Cádiz, es Huelva, es Málaga, es Ibiza y las partes de Siracusa, las zonas sicilianas. A partir de ahí se comienza a desarrollar una cultura vinícola que continuarían los griegos, continuarían los cartagineses. Los cartagineses, que es una colonia de Fenicia. Fenicia era de Tiro, de lo que hoy es el Líbano, y los cartagineses son de la parte de Cartago, de lo que es hoy Túnez. A partir de ahí llega esa cultura del mar, esa cultura del vino. Toda la zona norte de la parte norte de Italia y la parte sur de lo que es Italia, pues tendríamos, la llamarían desde Roma para abajo, la llamarían los griegos Enotria, lo que es país del vino, que es lo mismo que fue luego el reino de las 2 Sicilias, que es la zona de Sicilia y todas las regiones del sur. Por eso ya vemos claramente toda esa influencia. Plinio el Viejo, que murió en el año 79 en Pompeya, en una erupción del Vesubio, yendo desde Nápoles a visitarlo, fue la primera persona que clasificó los vinos. Clasificó 195 vinos, de los cuales 80 eran de calidad superior. La ligazón a lo largo del tiempo de Italia ha sido fundamental. Hay que pensar que Italia fue un país primero separado. Hay que pensar que Roma es muy distinto a lo que es Italia. Roma tardó más de 200 años en conquistar Italia, y a partir de ahí iría pues conquistando otros lugares, como sería Hispania, como sería la Galia, como sería Germania, como sería la Tracia, como sería la Numidia, sería todas las otras regiones a lo largo de los siglos. Entonces, el desarrollo de esa cultura fue extendida a lo largo del tiempo. Entonces, pensad que la cultura que había en Roma era impresionante. Una ciudad como Pompeya, donde murió Plinio el Viejo, pues tenía más de 110 tabernas en su día, y todavía las vemos hoy, como son con las distintas tinajas donde se ponían los vinos de distintas categorías. El vino de mezcla, que había vinos con todo tipo de aderezos, se mezclaba con miel, se mezclaba con naranja, con cualquier otra especia por medio, más la parte del vino cocido. Luego había los vinos del territorio de por medio, había vinos de mayor calidad, y luego estaba el Falerno mítico, que es el primer vino de pago que existe en el mundo. Se conoce hasta el nombre del viticultor, que se llamaba Casto, y valía de 4 a 5 veces más caro que los demás. Ya los vinos de calidad ya eran vinos viejos.
eran vinos que se envejecían, que pasaban el tiempo. Entonces, esa cultura eh, antigua, de todo, que culminaría en los etruscos, que vienen también de toda la zona de Oriente, y los etruscos estarían en toda la zona norte, como los griegos en la zona sur, o los bizantinos en el resto en el resto de Italia, la parte norte y hasta la parte sur. Italia es el tercer país en extensión vinícola del mundo, tiene poco menos de 700.000 hectáreas, llegó a tener, en su época dorada, llegó a tener pues 1.800.000, casi 2 millones de hectáreas antes de la filosera, en el periodo de mayor extensión del mundo. Tenemos luego, Italia es el primer productor de vino del mundo. En los últimos 10 años, Italia ha sido, en 7, 8, ha sido el primer productor, segundo ha sido Francia y tercero España. Es el país históricamente que más ha exportado hasta los últimos años, donde España le ha pasado en cantidad de exportación. Italia y España en el año 2000 teníamos el mismo precio del litro de vino, 1,41. Hoy España está en 1,19 aproximadamente, Italia está en 3,12, 3,20, 3,30. O sea, Italia ha multiplicado por mucho más de 2 y España un 30% menos de lo que teníamos en esa época. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Italia nos ha dejado las exportaciones a Francia, que es el país que más nos compra. Los 3 países que más compran en España son por este orden: Francia, Italia y Portugal, y los 3 que menos pagan por el vino que se vende a granel junto a China y a otros lugares. Nos compran para vender vino en los supermercados. ¿Y qué ha hecho Italia? Nos ha dejado esos terrenos para que nosotros exportemos allí, y ellos han ido mejorando la calidad, mejorando las prestaciones para vender más caro y con más dificultades, pero es una cuestión que ha sido lenta, pero segura, con el trabajo de la gente vendiendo fuera, intentando ampliar la calidad. Italia, pues los principales clientes que tiene son Alemania, es Estados Unidos, es Inglaterra, son de todo el mundo, pero son los grandes mercados a donde se llega. En Italia, la diferencia que tenemos de Italia con España es una muy clara. En España tenemos menos bodegas. Luego iremos explicando las causas. Francia tiene unas 31.000 bodegas, ha ido descendiendo por los problemas hereditarios. Italia tiene aproximadamente unas 36, 37.000 y España unas 4.300 según los últimos datos que hay. ¿Por qué? Pues porque en Italia ha habido revoluciones del vino donde la gente se ha separado de las cooperativas tienen otra misión, y los viticultores, hay mucho viticultor que elabora sus propios vinos, a diferencia de lo que sucede en España. En la venta, ¿qué dificultad hay de España? Pues que los restaurantes más extendidos del mundo son los italianos. La comida italiana está en todo el mundo con los emigrantes. Italia ha tenido menos emigrantes que España, pero sus emigrantes han hecho cultura territorial y eso significa una venta impresionante de vino y de todos los productos locales. El caso que vemos es que hay 1 millón de gallegos en Buenos Aires y no hay restaurantes gallegos, ni se vende Albariño, ni se vende Ribeiro, ni se vende Ribera Sacra, ni Monterrey, ni Valdeorras, ni nada parecido, ni platos gallegos, ni marisco gallego, ni toda la comida. Sin embargo, los restaurantes italianos sí que han hecho cultura y, aparte de integrarse en la sociedad, pues compran productos italianos y extienden la cultura italiana. También los grandes italianos que han estado fuera han colaborado en el desarrollo de denominaciones italianas. Por ejemplo, el Brunello de Montalcino es gracias a Banfi, a emigrantes italianos en Estados Unidos que han regresado. Y eso ha ocurrido de norte a sur en toda Italia a lo largo del tiempo. Las diferencias que tenemos de Italia junto a España es que, por ejemplo, no existen las nomenclaturas crianza, reserva, gran reserva. Existe la palabra reserva solo, que significa que un vino sale más tarde, pero no tiene por qué tener más tiempo de crianza. Puede ser una selección o puede ser un vino especial y sale más tarde únicamente. En el caso vemos, por ejemplo, de los grandes vinos, el Barbaresco sale al tercer año y el reserva al quinto, el Barolo sale al cuarto año y el reserva al sexto,
y el Brunello Montalcino sale al quinto año y el Reserva al sexto año. Una de las grandezas de Italia, de esa separación que luego los ha hecho unirse, hay que pensar que Italia, de la época aquella del Mare Nostrum, de que Roma mandaba en el mundo, de todos los lugares, los romanos son quienes llevan el vino a las Galias, a Francia, son los que llevan el vino a Alemania, los que llevan a todo el norte de Europa, lo llevan los romanos. ¿Y qué ocurre? Que era una unión, pero se separa en un momento. Y de aquí vamos a ver la complejidad que tiene Italia. En el siglo V primero llega la división del Imperio Romano. Bueno, antes llega en el siglo IV con Constantino, que se potencia creando la ciudad de Constantinopla, lo que es Bizancio, lo que sería luego Estambul, para poder, desde no una única metrópoli, sino con dos metrópolis, la extensión de todo el mundo romano. A mitad del siglo V llega la división del Imperio Romano de Oriente y de Occidente. O sea, lo que hablábamos de Constantinopla y de Roma. Pero se iría desmembrando poco a poco y con los bárbaros hasta el año 476 después de Cristo, que desaparecería el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente continuaría en Bizancio durante un siglo, hasta 1473, hasta la entrada de los turcos en Constantinopla. Antes había habido un cambio que es fundamental en la historia con Constantino en el siglo IV, con comienzos, cuando permite la religión católica, tolera la religión católica por primera vez, y Teodosio, que es un emperador de origen hispano, lo haría la religión oficial y eso cambiaría la historia en todos los conceptos. Por eso tiene Italia, a partir de esa división que hay del Imperio Romano y la desaparición, queda destruido todo lo que es el viñedo. A lo largo de Italia, en la época bárbara, se destruye el viñedo y no se recuperaría ya cambiaría el eje de lo que es Italia a la época de los monjes del Cister en la Borgoña, a partir del siglo X y del siglo XI. Y ya cambiaría totalmente el concepto. Del Mediterráneo pasaríamos el vino al vino de los monasterios, que esa sería la segunda revolución del vino en Europa, y la tercera sería desde la desecación del Médoc por parte de los bordeleses, de los neerlandeses en lo que es Burdeos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahí Italia se va desmembrando en muchos lugares. Lo que era la antigua Italia, la antigua Roma, se va desmembrando. Una parte llega, pues todo lo que es Venecia, que es una potencia impresionante desde la Edad Media hasta el siglo XVI y sobre todo hasta la desaparición, hasta que Napoleón le haría desaparecer como república. Teníamos toda la parte de Sicilia, que era otro mundo. Se va dividiendo en pequeñas repúblicas, las repúblicas güelfas, gibelinas, en Toscana, divididas. Luego la parte norte, que se uniría en una parte de la monarquía hispánica, toda la zona, una parte de Lombardía, toda la parte de Génova, toda la zona norte de Lombardía sería parte de Austria. De por medio tendríamos los estados pontificios, que llegarían a Lemarque, a la zona de las Marcas. De por medio, las repúblicas y todas las zonas de Emilia-Romagna diferenciadas, y luego tendríamos lo que se llamaría luego el Reino de las Dos Sicilias, que sería desde Roma para abajo hasta Sicilia. Luego tendríamos otra parte que sería el reino de Cerdeña, de Génova y Saboya, la parte del Piamonte como tal. Todo esto fragmentado a lo largo del tiempo, con culturas diferentes que se van uniendo y desuniendo, que van mezclándose con Europa, que van desarrollando hacia el Atlántico, otras a Oriente, otras a Occidente, otras hacia el norte. Llegaríamos a la parte fundamental, que es la unidad italiana, el Risorgimento, que en 1861 pues se une. Todo aquello estaba desunido, se vuelve a unir. Entonces llegamos a esa complejidad importantísima que tiene Italia. Distintas zonas desunidas que se unen. El Piamonte se come a las demás regiones. Es el único caso en la historia del mundo que el primer rey de Italia se llama Víctor Manuel II, no Víctor Manuel I, porque pensaba que era una continuidad, porque realmente lo que hace es hacer desaparecer todo lo que es la parte del sur de Italia, la cultura católica de
los Borbones de la monarquía borbónica del sur. En el norte, con la ley Sicardi, pues hay una persecución a la Iglesia y luego terminaría de irse reuniendo Italia. En 1866 se une Venecia. La parte, ¿cómo se une todo aquello? Aparte de intercambios, la parte de Lombardía, Italia, el nuevo reino de Italia tiene una fortuna y son las guerras. La parte de Lombardía y el Véneto pertenecen a Austria, pero la guerra de Francia con Austria derrota a los franceses a los austriacos y les ceden la Lombardía y el Véneto a lo que va a ser el nuevo reino de Italia a cambio de la zona de Saboya, de la zona de Mónaco y Monte Carlo y de la zona, una parte de la Provenza y toda la zona de esa limítrofe con Italia. Entonces, luego, en las guerras franco-prusianas de 1870-71, los franceses son derrotados por los prusianos y los prusianos les ceden, que era parte de Francia, los estados pontificios a lo que es el nuevo reino de Italia. Y se terminaría de unir después de la Primera Guerra Mundial, cuando zonas que habían pertenecido a ese territorio, como es la parte del Subtirol, del Alto Adige y el Trentino, y la parte del Friuli, que terminarían de componer lo que es la Italia de hoy. Entonces, todas esas culturas, toda esa historia, hay que pensar que cambia en la historia del tiempo. Hasta los años 70 del siglo XX, los italianos no se entendían por el idioma, hablaban sus dialectos, hasta que se crea el toscano, que es la lengua de unión entre toda la gente. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí vemos esa complejidad. Entonces, Italia es el país que más variedades tiene del mundo, según el profesor Wilamov en su diccionario con Jancy Robinson y Julia Harding, dice que hay más de 400 variedades, España tiene 80 o 90, para que nos hagamos una idea. Es con mucha diferencia el país de más extensión varietal del mundo, que viene por esas culturas diferentes, esa suma conceptual de todo. Entonces, más de 400 variedades, donde la mayor extensión es la Sangiovese, que tiene 56.000 hectáreas, las Trevianos tienen 42.000 y la Catarrato, que tiene 32.000, y a partir de ahí pues tenemos ya todas las siguientes, la Montepulciano, la Glera, que es con la que se elabora el Prosecco, y la Pinot Grigio. Luego, Italia es un resumen de todos los microclimas del mundo. Tiene todos los suelos volcánicos, calcáreos, arcillosos, arenosos, de basalto, de pizarra, todos los que hay a lo largo del mundo. Todos esos tipos de glaciares, desde lugares de mucha viña heroica, como es toda la parte del Valle de Aosta, toda la zona sur, de lugares imposibles, de terrenos estupendos. Es fundamental ver la importancia en la cultura y desarrollo de la cultura italiana de los emigrantes y los restaurantes que hay, que veíamos un poco antes. Italia pues ha sido un caos históricamente. En la época del Risorgimento, cuando llega allí, el Risorgimento cambia la historia del vino italiano también. Hasta entonces seguían las viñas en alto, plantadas en alto, y el vino era de una calidad, de eso André Julien no considera ningún vino de alta calidad de Italia en los años 30-40 del siglo XIX. El gran cambio llegaría con el Risorgimento, con el desarrollo del Barolo, el desarrollo del Barbaresco, todo ligado a las familias nobles, el Barolo ligado al rey de Italia, iría a Víctor Manuel II y antes al rey Carlo Alberto I, es el rey de Cerdeña y del Piamonte, y también teníamos el Barbaresco. Luego tendríamos el Barolo también ligado a Cavour, que fue el último presidente del gobierno de Saboya y el primer presidente de la Italia Unida. Luego Toscana con el Chianti, con el barón de Ricasoli, que sería quien sustituiría como primer ministro de Italia a Cavour. Y tendríamos el Brunello de Montalcino, que nacerían ya a partir de los años 50, años 60, años 70 del siglo XIX, y es el primer cambio, pero todavía no serían vinos de alta calidad hasta tiempo después. O sea, Italia es de los países que luego hace las denominaciones de origen, el cambio, la filosera es un destrozo absoluto, las enfermedades en su conjunto. Italia no desarrolla el vino hasta mucho tiempo después, porque con las guerras de la unificación
italiana. Llega el oidium a mitad del 19, que solo se logra salvar con el azufre que viene de Sicilia. Después llega la filosera y después llega el mildiu. La época única buena de Italia en ese tiempo de venta es cuando llega la filosera a Francia, que venden y plantan viñas por todos los lugares y se llega a unos 2 millones de hectáreas de viñedo en ese tiempo. La llegada de la filosera es un destrozo absoluto que tardaría mucho tiempo en recuperarse, en plantarse las nuevas variedades, porque Italia llegaría todo ese tiempo, llegaría luego la Primera Guerra Mundial, donde Italia lucharía fuera de sus fronteras. Después llegaría los años 20, llegaría el fascismo con Mussolini, en toda aquella época de los fascismos y de los socialismos y de las repúblicas en toda Europa. Llegaría de toda Europa con el fascismo, llegaría luego el crack del 29, después del crack del 29 llegaría en ese periodo, llegaría después todo el tiempo de las guerras intestinas y después llegaríamos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la unión de Mussolini con Hitler y la entrada en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, que sería en propio terreno. Aquí hay una diferencia grande porque se desarrolla en todo el terreno italiano, desde el sur al norte. Toda la parte sur hasta Roma la liberan los americanos y toda la zona de Roma para arriba la liberan los partisanos, y ahí vemos ese nexo de unión entre unos y no de otros de por medio. También hay que ver que el destrozo de todo el territorio es impresionante de Italia. Italia había tenido unas dificultades en todo ese tiempo grandes de desarrollo. Hay que pensar que el último sistema feudal que existe es la mezzadría, lo que es la parcería, donde había unos propietarios que tenían la tierra y se la cedían a los trabajadores, a viticultores, a cambio del 50% de lo que llevaban. Eran unos pactos de miseria a lo largo de todo ese periodo. La mezzadría no desaparecería hasta el año 60, una ley del 64 y hasta el año 82 aproximadamente. Los terrenos eran promiscuos, los terrenos eran variados, los terrenos no tenían un solo cultivo, era una mezcla de cultivos que ha llegado hasta los años 70 del siglo XX, ya de una época muy tardía. Los jardines que vemos de viñas es una rareza en el Mediterráneo y en la propia Italia. En todo esto llegaría en los años 30 el intento de clasificación de los vinos que hay de por medio. Entonces, del año 30 al año 63 hay un periodo ahí mixto, que son en la pirámide tenemos vinos sin ninguna indicación y vinos típicos italianos, que eran los vinos de más calidad. Las denominaciones de origen nacen para certificar el lugar de nacimiento, porque se falsificaban vinos de todos los lugares en todo el mundo. Entonces era un problema de primer orden el que tienen de por medio. Después, en los años esos, llegaría el primer cambio en el vino italiano. Italia es de los países el primero que se moderniza. Con el plan Marshall se construyen autopistas, comienza la industria poco a poco a tirar. De la época de miseria de los 40-50 se va pasando a la industrialización ya de los años 60 y a un giro radical en el tiempo que cambiaría todo. A partir en el año 63, pues comienzan la nueva pirámide de calidad italiana. Del 63 los primeros serían vinos sin indicación ninguna y llegaría la denominación de origen simple y luego llegaría la DOC y la DOCG. La DOC serían más tardías a partir de los 60 y luego ya a partir de los 80 las DOCG, la denominación de origen controlada y la denominación de origen controlada y garantizada. En esta época es cuando surge la primera de las 3 revoluciones que hay del vino italiano. La primera revolución del vino italiano surge entre el norte y el sur de Italia. Surge en 2 zonas concretas, Piamonte y Toscana. En el Piamonte comienza con Angelo Galla en el año 64, donde en las viñas de Barbera él
La Barbera era la variedad más extendida del astillano. Angelo Galla hereda de su padre en Barbaresco todas las viñas y comienza él a elaborar vino. Comienza con las primeras viñas a dejar menos uva, una variedad con una acidez, la más grande acidez, una variedad que no tiene tanino, que tiene color, es desequilibrada como todas las variedades piamontesas, y la variedad de los contadinos, de los campesinos de allí. Y él, para darle un poco más de tanicidad, se criaba largamente en fudres grandes, cuando se hacía en ese tiempo, y él lo que hace es dejar menos uva, recoger la uva antes con una mayor madurez y luego meterlo en barrica pequeña, que sería una primera revolución. Luego veremos los envases y toda su historia. A partir de ahí, su alumno primero, que es Giacomo Bologna, crea el Brico de Lucelone, la primera barbera moderna, en barrica, con una crianza del vino, y un vino con más estructura, un vino con una profundidad grande que crea una revolución en el mundo del vino. Al mismo tiempo, llegaría un cambio mítico, que es el de un Barolo, que era un vino mítico, pero sin repercusión del mercado, un vino que no se vendía, y el Altare hace con Galla y con otros productores, hace un viaje a la Borgoña y se dan cuenta que todos los grandes vinos del mundo están criados en barrica, que el tiempo de madera es menor, que las fermentaciones son más cortas, y llega a su casa y lo primero que hace pues es meter rotofermentadores, fermentadores rotatorios, para hacer las maceraciones, en vez de 100 días que eran antiguamente, o de 80 o de 60 días, hacerlas de 2 días, con el rotofermentador que hacía que el vino no tuviera esa extracción de tanino. Meterlo en barrica y comienza a elaborar su vino. Tiene una guerra con su padre, que lo acaba desheredando y echando de la bodega de por medio. Se crea una escuela, que es la escuela de la Nunziata, con ese tipo de vinos, con ese perfil vinícola. Entonces, hay un cambio aquí que sería ya para adelante en ese tiempo. Crearía una escuela con Ratti, con Cordero de Montezemolo y con otros muchos productores en esos años, en los años finales de los 60 y años 70. Al mismo tiempo llegaría la primera revolución del vino italiano en Toscana. ¿En Toscana cuándo llega? Pues cuando el vino era todavía la antigua usanza, tenían las leyes del Chianti que había puesto el barón de Ricasoli, eran crianzas largas, tenías que meter uva blanca si había excedentes de uva blanca, no te dejaban hacer vinos monovarietales, tenías que meterlo en fudre grande obligatoriamente y durante mucho tiempo, no puedes hacer vinos de parcela. Entonces, a partir de ahí nace en una zona que no tiene nada de historia, que era la zona del Mar Tirreno, la zona cerca de Livorno, en Bolgheri, un lugar sin una tradición grande, pero que vivía desde hacía mucho tiempo el barón, el marqués Incisa de la Roqueta, un piamontés enamorado de los vinos de Burdeos, y él llevaba intentando plantar años Cabernet, Merlot, las variedades de otros lugares. Entonces, fallaba siempre porque el vino no daba una alta calidad, y a partir de ahí, pues él llega un momento con Antinori, con Piero Antinori, que era su cuñado, y él tenía un enólogo, un enólogo que es luego un mito porque está relacionado con todos los vinos de calidad en ese tiempo, que era Giacomo Takis, y se van a Burdeos. Habían quedado con Ribero Gallón, que era el director de la enológica de Burdeos, y no estaba, pero coinciden con Peinot, y Peinot le recomienda que no planten ahí en esa parte Merlot, que plante Cabernet, que plante Cabernet Franc allí, y donde en los lugares de que pueden plantar esas variedades. Entonces, plantan esas variedades en el lugar indicado, y nace a partir de ahí lo que sería el primer vino moderno de esa zona, que se llamaría el Sassicaia, que es Sasso, piedras, tierra de piedras, que es lo que significa. Sería un éxito inmediato, y los norteamericanos lo llamarían Super Tuscan, o sea, los super toscanos, nacería desde Estados Unidos. Se comenzarían a vender con un éxito enorme. Estamos en el año 69. Piero Antinori, también con el mismo enólogo, con Takis suyo, pues hace 2 años después comienza con una prueba del Tignanello, pero dentro de la zona del Chianti, dentro de una zona histórica,
en donde está él, en Santa Cristina, y planta Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Sangiovese en ese lugar. Y los une y crea el Tignanello a partir del año 72, que sería el segundo vino del territorio. A partir de ahí, los viticultores empezaron a salirse de la denominación de origen y a elaborar sus vinos, algunos pues 100% Sangiovese, otros pues con variedades foráneas, variedades francesas, y crearía una revolución impresionante. Después del Marqués Hinchis de la Roqueta, de la Teruta Sanguido, llegaría pues el Gratamaco, llegarían pues Ornellaia, llegaría pues muchos vinos. Antinori haría luego el Solaya, con variedades francesas, ya sin variedades locales. Y esa sería la primera revolución del vino italiano, que sería Toscana y Piamonte. Estos vinos toscanos no tenían denominación de origen, entonces se vendían como vino de tábola, pero el precio alcanzaba 5 o 6 veces el precio de un Chianti, y los Chianti no se vendían y estos vinos te los quitaban de las manos. Entonces se creó un deseo de elaborar este tipo de vinos de todo tipo, algunos de grandes Chiantis que salían de la denominación para elaborar vinos de alta calidad, como era Montevertine, que empezó a hacer vinos de Sangiovese de un nivel estratosférico. A partir de ahí se crea esa primera revolución que comienza solo en estas dos zonas, pero comienza a calar en una Italia que va creciendo, que se va desarrollando, que va teniendo una importancia grande. Entonces, de ahí comienza a haber un caos, porque la gente se sale de denominación de origen y comienzan a potenciarse otras denominaciones o sea, salir de las cooperativas y potenciarse con las denominaciones de origen, que era un defensor de los vinos, de una calidad y de una garantía del vino. A partir de ahí, lo que hacen los productores es salirse de ahí con sus pequeñas viñas, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, comenzar a elaborar vinos. Llega un momento que, claro, eran vinos de denominaciones sin conocerse. En Toscana los vinos eran todo vino de tábola, los vinos más caros de Italia, y algo era inconcebible. Entonces, llega en el año 92 lo que es la Ley Goria. La Ley Goria, por el nombre del ministro, que duró solo esa ley en el tiempo, no duró nada más, y se crea la ley más perfecta, viendo todo lo que era las otras leyes del vino internacionales. A partir de ahí se crea primero vino de tábola, vino de mesa, IGT, indicación geográfica típica, DOC, denominación de origen controlada, y DOCG, denominación de origen controlada y garantizada. Tú podías ir subiendo de un apartado a otro, pero necesitabas 5 años dando calidad, 5 años dando alta calidad para subir al siguiente peldaño. Y luego, si no la dabas, bajabas. Y claro, como pasa siempre en Italia, la subida fue rápida, incluso de vinos que no lo han merecido, como es el Brachetto, por motivos políticos, o como otros muchos, que la calidad jamás ha sido acorde a ser una DOCG. Por supuesto, el sistema de bajadas no funcionó porque ninguna denominación ha bajado, porque no le vas a quitar políticamente a alguien ese privilegio que ha tenido. Las denominaciones de origen, ¿qué tenían? Pues que era una defensa del territorio, y lo vemos que tenían muchas de ellas el nombre de la variedad y el nombre de la tierra. Brunello, la variedad de Montalcino. Teníamos Dolcetto de Asti, Dolcetto de Alba. Teníamos, por otra parte, nombres de pueblos, como era Barolo, como era Barbaresco, y después tenemos también, a partir de allí, denominaciones como podía ser de cualquier lugar, el Chianti, que era una zona, pero tenemos el Verdicchio di Castelli de Jesi, variedad, Montepulciano, variedad de Abruzzo, la zona. Sabemos la unión y la ligazón. También en las DOCG se crea lo que son ya los vinos de pueblo, los vinos de parcela, los vinos de un lugar. Hay que pensar que Italia solo tiene una denominación de origen de una bodega, que es Tenuta Sanguido, que se llama Bolgheri Sassicaia, en honor al primer vino que rompió, esa diferencia de lo que sucede en España o de lo que en Francia, que ha sido a lo largo de la tradición. Aquí hay pagos en todos los lugares, el nombre del viñedo, que ya se puede poner desde el año 92 en las etiquetas, como tenemos las menciones geográficas en el Piamonte, que tenemos Barolo Canubi o Barolo Viña Rionda, o tenemos el pago en
el Brunello de Montalcino, tenemos el viñedo y lo tenemos en cualquier otra zona de Italia ya desde esa época. ¿Cuántas denominaciones de origen hay hoy en Italia? Pues tenemos aproximadamente unas 406 denominaciones de origen y 118 IGTs. Hay, con la última clasificación, 73 de OCGs y 333 denominaciones de origen controladas y 118 IGTs. ¿Qué cambia con todo? Hasta el año 2009, que con la ley europea, pues llega que tienes el indicación geográfica protegida, IGP, y la denominación de origen protegida. Antes, pues ellos habían copiado el sistema en esa parte, el IGT, que era indicación geográfica típica, que es el vino de país español, el vin de país francés. Y con esto, ¿qué ha ocurrido? Que tú en los países, en Francia, en Italia, en España o en Portugal, tú puedes mantener la denominación de origen si quieres, como antes, o poner denominación de origen protegida. Entonces, nadie en Francia ha cambiado el sistema porque sigue siendo Romanée Conti, sigue siendo o sigue siendo Hermitage o sigue siendo Saint-Émilion. Entonces nadie pone DOP en la etiqueta, y en Italia igualmente, como pasa en España, que lo ponen 4 bodegas detrás de ello. No ha tenido ese éxito a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, de esa segunda revolución, que es el desmembramiento de las cooperativas en todos los lugares de Italia, ya es algo democrático. O sea, lo que había pasado en Toscana y en Piamonte y en alguna bodega en concreto en otras zonas, aquí llega ya la expansión a toda Italia. Entonces, por eso llega ese desmembramiento de cooperativas, pero las cooperativas siempre saben reinventarse. Y en Italia, a diferencia de España, la cooperativa tiene una historia de la época de Mussolini primero, que defendió sobre todo el aceite y el trigo. El vino no era gran aficionado, pero nacen las primeras cooperativas en los años 20 fascistas, de la época fascista. Después hay un cambio radical después de la Segunda Guerra Mundial y son cooperativas comunistas o socialistas en el tiempo. Pero sí que ha habido un cambio, que aparte de perder gente, han mantenido la infraestructura y han participado en el gran establecimiento de vinos italianos. Gracias a las cooperativas existe el Prosecco. El Prosecco ha sido una idea de cooperativas. El Lambrusco ha sido de cooperativas. Las cooperativas grandes se han extendido por distintas partes de Italia, dando distintas gamas de vinos, no vinos de granel, sino vinos de buen precio de todas las gamas posibles. Por lo tanto, la cooperativa ha sido un hecho fundamental en Italia y debería serlo en España, y no un lastre, como pasa muchas veces, burocrático de por medio, porque en España tienen el 70% del viñedo viejo y han sido quienes lo han mantenido a lo largo del tiempo. Son estas 3 revoluciones como tal. Vamos yendo ahora hacia la parte de viticultura. La parte de viticultura, ¿qué diferencia encontramos? Ahí tenemos en la génesis de todo. El sistema de conducción más antiguo del mundo es el vaso, que es griego. Lo traen los griegos, sobre todo a la enotria. ¿Cómo se llama? En Italia se llama alberello, arbolcillo, y se llama en Francia gobelet. Y ese es el primer efecto. El segundo lo llevarían los etruscos, de la parte de Toscana para el norte, como tal. Los etruscos, ¿qué sistema crean? Porque son los antecedentes de los romanos. Los romanos son los continuadores del vino de los etruscos. Los etruscos es la pérgola, la parra alta, la pérgola trentina. ¿Por qué se crea la parra alta? Porque ellos siempre tenían 2 cultivos, uno en el suelo y uno en alto, que era el viñedo. Entonces, la zona del Trentino se desarrolla por una razón muy simple, porque es una zona estrecha. Entonces, no podían hacerlo en extensión, sino que tenían que hacerlo en longitud. Zona más rica en lluvias, y entonces todo el Véneto, toda esa zona, pues la desarrollarían. Pensad que los venecianos son los que llevan las parras altas a la zona de Madeira y a la zona portuguesa, y vienen de ahí, de la época etrusca como tal. Luego tendremos otro sistema, que es el sistema romano, que eran 3 cultivos, y era aéreo igualmente. Por eso son las viñas aéreas que dominarían en el siglo XIX, hasta el siglo XIX en Italia como tal. De todas ellas nos habla Columela, que es Italia tiene el libro de Plinio el Viejo, que es el más grande libro, la historia natural, que nos cuenta cómo era el viñedo italiano, qué variedades había en cada zona y qué se comía entonces, y tienen la mezcla de todos los tratados de viticultura de la historia, del tratado de Magón el cartaginés,
el Tratado de Catón el Viejo, el Tratado de Berrón, y todo ello lo recoge Columela, nacido en la zona de Balbaína, de Jerez, y romano, y recoge todo aquello en De Res Rústica, eh, la, de la historia natural a lo largo del tiempo. Un libro magistral que nos cuenta cómo era y cómo se mantiene la viticultura. Se hace parecida a cómo se hacía entonces. La enología cambia con el descubrimiento de la química en el siglo XVIII, da un giro radical, pero sigue contando, por ejemplo, que había que recoger la aceituna y molturarla en el día, algo que tardamos nosotros casi 20 siglos en aprenderla, porque es un libro del año 50, como el de Plinio Viejo, del primer siglo después de Cristo, de la época del Imperio Romano. La República es anterior al Imperio. Y tenemos el sistema de cultivo alto que se daba sobre todo en el sur. La zona más importante romana era Campania, la zona de Campania. Entonces, el cultivo, ¿cómo era? Aéreo, viña, arriba, al lado frutales y en el suelo cereales. Se dejaba descansar cada X tiempo y tenías 3 cultivos en distintas épocas de maduración en el tiempo. El siguiente sistema es el cordón esperonato, el cordón con pulgares, que sobre todo es en Toscana. Luego tenemos, pues, lógicamente, la Guyot simple, la Guyot doble, porque este son sistemas franceses por la relación que ha tenido en el tiempo con todas las culturas y las variedades que ha tenido, pues, de todos los pueblos que se han mezclado con Italia a lo largo del tiempo. Hay los sistemas que había desde la antigüedad. Siempre la viña en Italia se ha cultivado lo que se llamaba el girapollo. Gira de girar, de dar la vuelta, y pollo de colina. Entonces, era siempre que daba la vuelta. Para poderlo trabajar, primero en la época antigua, en la época de la mezadía, los bueyes, y luego en la época posterior, los tractores en el viñedo. Luego había distintas formas de cultivo a lo largo del tiempo. Teníamos a ritoquino, que era un sistema de caída, en pendiente absoluta, lo que era ritoquino. Luego teníamos el cabalcapollo, que es cabalga la colina, que la colina la vamos viendo cómo cabalga a lo largo de la colina. Tagliapollo, que corta la colina. Y luego tenemos aciglioni, que es el aciglioni, que es en terrazas, en bancales, como era desde el antiguo imperio romano. Luego tenemos la parte de los envases. ¿Cómo eran los envases? Siempre es la polémica. Ninguno de los envases nació para envejecer el vino. El fudre grande nació para fermentar y para mantener el vino, y la barrica nació desde la antigüedad, desde la época romana, nació para trasladar el vino como medio de transporte que se llevaba, como han sido los odres y como han sido los tiestos y las tinajas y como han sido otras formas. Ya están los dos modelos desde el siglo XIX, pero en Italia se ha trabajado la barrica. Ha tardado más tiempo en entrar, es de roble francés o de roble centroeuropeo, y el boti, que es el fudre grande, que es de roble habitualmente de Eslavonia, que es una región del centro de Croacia, no confundir con Eslovenia, el país, y de distintos tamaños que podían ser desde los míticos de Marqués y de Barolo de más de 100 hectolitros, o de 100 hectolitros, a los de 10 hectolitros. Habitualmente son entre 10 y 60, 65, y hoy tan usados en España y en todos los lugares. ¿De dónde venían? Pues aparte, era toda la misma zona, porque Austria era imperio austrohúngaro, como era la parte de Croacia, y hoy viene pues también de Austria, de Stockinger, de los distintos espacios y franceses de por medio. Entonces esa es la diferencia de los... Eran de roble o de castaño o de lo que pudieras pillar en ciertas épocas porque no había dinero como tal. Los depósitos de acero inoxidable ya son muy posteriores y sobre todo en el sur, que es donde más se han tenido por el clima que tienen. Y para finalizar, ¿cómo leer una etiqueta de vino italiano? Solo para poner, el vino italiano, como ha sido tradicionalmente dulce, todos los vinos italianos han nacido dulces y se han ido convirtiendo en secos con el paso del tiempo y con el cambio de gusto, sobre todo a partir del siglo XX, pero hasta el siglo XX y mitad del siglo XX se ha mantenido igual. Hay que pensar que el Amarone es un vino de mitad del siglo XX, o sea, es un vino moderno como tal. Entonces, para leer una etiqueta hay varias palabras básicas. Una es clásico. ¿Qué quiere decir clásico? Clásico aquí quiere decir que es de la zona histórica
de la denominación. Cuando nació esa denominación, ese terreno estaba dentro. Entonces, ¿cómo diferencian? Pues clásico lo vemos en la Valpolicella clásica. Vemos, por ejemplo, en bodegas como es Quintarelli y Dalforno. Quintarelli pone Amarone clásico, Valpolicella clásico, y sin embargo solo pone Amarone o Valpolicella en el vino en el otro. Entonces, ¿por qué? Porque una parte es la parte donde está Quintarelli, ya pertenecía a la denominación de origen cuando nació, y la parte de Dalforno no. Entonces, eso llaman en Italia la Valpolicella clásica y la Valpolicella alargata. Son unos valles como es La Rioja, igualmente, pero no tiene diferencia de un lugar a otro. Se ha unido, pero han diferenciado en esa parte a la hora de entender en una etiqueta. Pone, al haber sido el vino dulce a lo largo del tiempo, en la etiqueta podemos ver amable, seco, frizzante. O sea, hay palabras que tenemos dolce en el vino y todavía lo vemos seco porque ha sido la tradición al ser dulce, lo pusieron durante muchos años en los vinos. Vemos los barolos de los 50-60, cuando el vino era seco ponía barolo seco en la etiqueta y esa diferencia la encontramos. Luego de reserva, que ya hemos explicado qué es. Y con esto finalizamos lo que es la introducción a Italia. Muchísimas gracias.